Bienvenidos a un nuevo episodio entre Dermatólogos Podcast. Como siempre, nos acompañan nuestros colegas y amigos, la doctora Jessica Núñez y el doctor Robert Brito. En el día de hoy vamos a estar hablando de una condición muy frecuente en nuestra consulta, la dermatitis atópica, una entidad que afecta mucho a niños, adolescentes y adultos, que tiende a ser de preocupación, ya que es otra enfermedad crónica, recurrente, que afecta mucho la estabilidad, tanto social como emocional, de la persona que la padece y que afecta inclusive el ámbito familiar, ya que no solamente es el paciente, sino también los familiares sufren de esta situación por el rechazo, al ver el niño que a veces también es rechazado y que sobre todo por ser niños no pueden desarrollar muchas habilidades y nosotros también como médicos debemos restringirlo de ciertas cosas. Vamos a ver en lo adelante por qué y cuáles son las medidas que debemos tomar. Para esto vamos a pasar con nuestro compañero y amigo, el doctor Robert Brito, que nos hable un poquito de la dermatitis atópica como enfermedad dermatológica. Sí, bienvenido. Este es un tema muy interesante para los padres, porque son ellos quienes llevan el yugo día a día con estos niños que presentan estas enfermedades. Esto es una enfermedad inflamatoria, crónica, que intervienen factores genéticos, ambientales, tanto ya sea alimenticios y climáticos. Es una enfermedad caracterizada por presentar lesiones eritematosas, decamativas, pruriginosas, que son crónicas, localizadas principalmente a nivel de rodillas, a nivel de rodillas y a nivel de las extremidades superiores e inferiores en los pliegues generalmente. También esta está caracterizada por la cronicidad constantemente, el prurito intenso, que no es más que una picazón constante. Estos niños se quejan bastante. Es una enfermedad que generalmente comienza a verse prácticamente casi desde el nacimiento, del primer mes de vida. Generalmente afecta a los niños. También puede haberse en adultos esta enfermedad. Está caracterizada por la presencia de estas lesiones. Hay factores que intervienen en ella. Estos pacientes tienen constantemente piel muy seca, muy irritada. Son pacientes que hasta duermen muy poco. Exactamente, por el mismo tema del rascado constante que tiende a empeorar en las noches. O sea, es una condición para un niño que tiende a afectarle mucho, porque no pueden ni siquiera, muchas veces, más cuando están en crisis, conciliar el sueño. Y obviamente los padres, al ver la desesperación de los niños, también son afectados. ¿Por qué mencionamos niños? Porque como Brito dice, es una enfermedad que aparece muchas veces desde el nacimiento. Hay niños que llegan a la consulta a partir del tercer mes de vida con esas placas eritematosas y escoriaciones, que más localizadas en zonas de extensión como el hueco popliteo y hueco cubital, que es la zona que está delante del codo y detrás de la rodilla. En los niños también suele afectar a veces el cuero cabelludo y el rostro, por lo que se debe hacer el diagnóstico diferencial con una de las entidades que ya mencionamos, la dermatitis seborreica. A veces pueden coincidir también con la llamada seboatopía, que suele presentar tanto lesiones de dermatitis seborreica como de dermatitis atópica. Entender que debe controlarse desde este momento. Esos pacientes hay que darle seguimiento, tanto por parte de pediatría como por las lesiones de la piel, dermatología, para evitar una progresión a la edad adulta sin un control. Por eso es muy importante recomendar a los padres que desde que vean que su niño tiene alguna lesión en la piel, llevarlo al dermatólogo inmediatamente, para evitar también una sobreinfección de estas lesiones que suele pasar por un hongo, puede ser como las tiñas y las candidiasis también. Y entender que la piel de los niños es muy delicada, entonces tenemos que aprender a cuidarlas. Sí, también ver que un 25% de esos pacientes tienen un componente genético,
Bueno, de por sí la dermatitis atópica tiene un componente genético importante, pero cuando tus progenitores, padre, mamá, tienen algún componente de atopía, ya sea rinitis o asma bronquial, pueden sus hijos, en un 25% de esto, pues tener dermatitis atópica. Igual los niños con dermatitis atópica pueden presentar asma o rinitis alérgica en el transcurrir de su vida. Puede ser en la niñez como también en la adultez. Yo he tenido pacientes que tienen atópica desde la niñez y ya a los 20 años que el cuadro de atopía se controló en la adolescencia y que están bajo tratamiento conservador, pues presentan asma bronquial o rinitis alérgica. También es importante en estos pacientes mantener una alimentación adecuada, ya que la microbiota es importante, la microbiota intestinal tiene mucha incidencia en los cuadros de exacerbación de dermatitis atópica. Esos pacientes siempre les suspendemos los productos que tengan mucho condimento o colorante, los dulces también, los lácteos es importante, el componente ambiental también es importante, esos pacientes son muy susceptibles a la picadura de insectos, entonces hacer sobreinfecciones en la piel. El agua con la que se bañan, a veces el agua está muy clorada o está llena de metales o minerales pesados, calcio, magnesio, que también es un componente importante porque puede exacerbar la condición de dermatitis atópica. Claro, esta es una enfermedad que para hacer el diagnóstico tiene unos ciertos criterios mayores y criterios menores, la cual entre los criterios mayores, los más importantes son la aparición de las lesiones ya antes mencionadas, el prurito constante y la cronicidad de la enfermedad. En los criterios menores se encuentran algunos como las ojeras, estos pacientes también pueden presentar rinitis, también otros criterios menores que son la alba, que es como unas manchas blanquecinas que pueden salir en el rostro, también pueden salir en los brazos, también a nivel de los brazos, de la cara anterior de los brazos y de los muslos, puede aparecer la queratosis pilar. Estos son algunos de los criterios menores que pueden presentar para nosotros poder hacer un diagnóstico con esta enfermedad. Existen otros, no sé si ustedes podrían mencionar algunos que se me hayan quedado. No, entender con relación a eso, creo que mencionaste lo más importante, no sé si mencionaste lo del tema del prurito. La cirrosis la cutánea. conjuntivitis alérgica, que también es propio de eso. Entender que es una condición que, como dijimos, puede progresar hasta la edad adulta. Dependiendo de la edad donde se inicie, las manifestaciones clínicas son distintas. Ahorita mencioné en los lactantes. En la adolescencia suele afectar más comúnmente los pliegues. En los niños se ve más en el rostro y en los adultos a veces hacen ese eczema de manos frecuente que suele confundirse con una dermatitis por contacto, que es un tipo de alergia por entrar en contacto, valga la redundancia, con ciertas sustancias. Pero ¿cómo pensamos en una dermatitis atópica? Bueno, interrogando primeramente al paciente, haciendo una historia clínica detallada. Muchas veces cuando iniciamos el tratamiento para una dermatitis de contacto irritativa o alérgica no hay una respuesta al tratamiento porque esas situaciones suelen activarse, de hecho, por el contacto con otras sustancias. O sea, no mejora porque es una condición, como ya mencionamos, que es crónica. Es otra de las condiciones dermatológicas que es crónica. Esas pacientes también suelen hacer mucho eczema del pezón, que es un tipo de alergia inflamatoria alrededor de esta área, que también hay que diferenciarla con una dermatitis alérgica por la ropa, por el contacto de la ropa con el detergente también. Exactamente, entonces hay que tener eso muy pendiente, pero en toda paciente que llegue a la consulta con ese tipo de afección crónica en las manos, siempre hay que pensar en una dermatitis atópica y explicarle a los pacientes que esa es una condición que va a mejorar, pero que también va a empeorar, y como juega un papel muy importante la alimentación, que ya Jessica mencionó, también hay que orientar al paciente en eso, controlar el colorante, picante, el refresco, el tomate, el chocolate. O sea, no es que vamos a poner al paciente, encasillarlo dentro de una burbuja, como yo digo, porque obviamente es inevitable que un día, más si son niños,
quieran comerse un chocolate, un poquito de bizcocho, pero tratar de controlarlo lo más posible, cuestión de que esos cuadros de dermatitis atópica agresiva no sean tan constantes. Sí, como ustedes han mencionado ya, algunas de las medidas generales que son muy importantes, ¿verdad? No lo vamos a tener en una burbuja, pero las medidas generales son de los pilares para mejorar la enfermedad, como es que estos niños son muy alérgicos al polvo, al polen, son alérgicos a la pelusa o al pelo de los perros, los gatos, los animales en sí. También son niños que tienen alergia a los lácteos, la mayoría. También con relación al baño, tienen que darse duchas rápidas, no pueden durar mucho tiempo en el agua. El agua también tiene que ser climatizada al tiempo, que no puede estar ni fría ni caliente. Los baños en piscinas tienen que prohibirle un poquito porque en las piscinas utilizan cloro, utilizan sales, productos para la limpieza de la piscina, y esto lo que hace es que empeora la salud del paciente. También son niños que hay que mantenerlo en la parte terapéutica bien hidratado, con cremas emolientes constantemente, 3 o 4 veces al día. Hay que estarle poniéndole cremita a estos niños para que y lociones para que ellos puedan ir mejorando según va el paso del tiempo. También tratar de aumentarle la inmunidad a estos niños porque siempre tienen una defensa muy baja. Sí. Sí, en la defensa baja hay que siempre tenerle, darle productos que puedan ayudar a una defensa. Hoy en día existen los probióticos que mejoran mucho. Ya hay muchas formulaciones que son específicas para pacientes con dermatitis atópica. Como tú dijiste, baños cortos con jabones especiales para pacientes con atopía, que son jabones que no tienen detergente. Siempre yo le digo que los baños siempre hay que utilizar jabón en axila y genitales para que no bañe todo el cuerpo, no enjabonar, no utilizar esponja para bañarse ni toallita, sino que utilizar las manos como herramienta de baño. La crema hidratante, como tú bien has dicho, después de cada baño, todo el cuerpo. Y esta medida nos van a ayudar a evitar las crisis o los cuadros exacerbados. Ya cuando los cuadros exacerbados llegan, entonces ya ahí acudimos a la consulta y ahí ya iniciamos una terapia que a veces hay que poner un poquito de esteroide, que ya eso bajo supervisión. También evitar las infecciones porque son niños que tienen una barrera cutánea que está alterada, sus defensas no son iguales que una persona que no tiene atopía. En estos pacientes muchos se sobreinfectan ya que el rascado continuo abre como una puerta de entrada donde las bacterias que viven alrededor en esa piel, ya sean estafilococo, estreptococo, pues penetran y hacen lo que es la infección. También esos niños, algunos se chupan los dedos, que también hay que ver la parte de la amigdalitis que puede dar la repetición. O sea, es un cuadro que con el cuidado pues tiene muy buena evolución. A evitar las crisis ya después de la adolescencia, si mantenemos la atopía bajo control entre la niñez y la adolescencia, ya los cuadros después de ahí en la adultez van a ser muy esporádicos. No es que pueden presentarse, pero más alejados. Si no hay un control de esta en ese periodo de la adolescencia temprana, pues hay pacientes que pasan a adultez con atopía y los cuadros son muy aparatosos, son muy exacerbados, o sea, y con una respuesta no muy favorable como uno quisiera. Exacto, y en relación a eso también es muy importante una de las medidas, el uso de ropa de algodón en estos niños, ropa que se afloja, disminuir dentro de la posibilidad el grupo de la ropa negra, porque tienden a empeorar el cuadro por el tema de la absorción del calor de la ropa negra, que en la mayoría de casos uno mismo, y ahora como está esta temperatura, se pone una ropa negra y está incómodo, le pica el cuerpo. Sí. Saber que, como hemos mencionado, es una condición que produce mucho prurito, es importante controlar creo que es una de las medidas más importantes durante el tratamiento, controlar el prurito, porque como tú bien dices, al paciente rascarse constantemente, a veces si no lo controlamos, muchas veces los niños o adultos
que padezcan esta condición se rascan hasta durmiéndose, entonces producen laceraciones en la piel que se convierten en una puerta de entrada para diferentes afecciones, tanto bacterianas como micóticas. El molusco contagioso, Muy muy común común en los en la niños atopía. atópicos, enfermedades como impético contagioso, que es producida por bacterias. Lo que le dicen el quemadito, para que Exactamente, el puedan entender. quemadito. Hay una vamos a decir, de una dermatitis por contacto irritativa, que puede parecer, a veces los mismos padres se desesperan y empiezan a utilizar productos que son muy irritantes o hacen baños de hoja y se ponen una afección, una dermatitis atópica eritrodérmica que se afecta el 90% de la superficie corporal. Entonces, muchas veces la desesperación, como dice un famoso refrán, es parte del fracaso. Lo importante es estos pacientes siempre llevarlo a consulta, tener un control del prurito. Hidratación es lo más importante, como ustedes mencionamos, porque una piel bien hidratada va a tener mejor respuesta a los tratamientos. De igual forma, los baños largos, los baños en piscina, no son recomendables para estos niños. Obviamente no es que no lo vamos a dejar que lo hagan, pero si se bañó en la piscina, retirarlo, quitarle el agua, cambiarle la ropa con la que se baña en la piscina, entonces con eso ponerle su cremita hidratante. Exactamente, el riesgo de que vengan las complicaciones que ya mencionamos. También el lavado de las ropas se prefiere que sea con champú, que no sea con detergentes agresivos, que no se utilice lo aromatizante, suavizante. Eso no se recomienda en los pacientes atópicos. Lo mejor es que menos olores, casi todo sin olor, eso es mejor para los pacientes atópicos. Eso es importante también, lo del lavado de la ropa. Claro, ya en la terapéutica farmacológica, que debe de ser por un especialista, nosotros utilizamos lo que son los antihistamínicos de primera y segunda generación. También utilizamos glucocorticoides, utilizamos cremas emolientes ya mencionadas, también utilizamos los inhibidores de la calcineurina y otros medicamentos. Existen medicamentos ya para dermatitis atópica crónica o severa, como son los inhibidores de la JAK, de la yaquinasa, que son inmunomoduladores con estos pacientes. Estos son medicamentos de alto costo. No en todos los pacientes nosotros utilizamos estos medicamentos. También, como Jessica había mencionado, existen estudios aleatorizados, doble ciego, que demuestran que el uso de los probióticos le favorece bastante a la enfermedad. Sin embargo, ya ellos recomiendan que se pueden utilizar en mujeres embarazadas antes de que el niño nazca, y ha tenido muy buenos resultados con estos pacientes. Entonces, yo espero que haya sido de agrado esta conversación con el público y que se motiven a hacernos preguntas, a que nos escriban, porque nos llamen por las redes. Nosotros, la doctora Jessica Núñez, ¿dónde podemos encontrarla, doctora? Yo estoy en IDA, un centro dermatológico que está en la calle León Jiménez. También estoy en Bonao, en el Centro Médico Carolina de Jesús, a su orden. ¿Y usted, doctora Loreni? Yo estoy en el Centro Médico Siglo XXI, San Francisco de Macorís, y en INDET, ese es el Instituto de Dermatología, también en San Francisco de Macorís. Bueno, pues yo me encuentro ubicado en el Hospital Metropolitano de Santiago, HOMS, en consultorio 622, y en Moca, en el Instituto de Dermatología y Endocrinología, Endoderma. Estamos para servirle. Muchas gracias por seguirnos.